Bienvenidos a nuestra tercera clase de Introducción a la Ingeniería Sostenible. En la clase de hoy veremos el rol que tienen los microorganismos en los ecosistemas, veremos de qué se tratan los ciclos biogeoquímicos y cómo interaccionan con el medio ambiente. Para contextualizar este tema, vamos a comenzar describiendo qué es lo que es la microbiota. Podemos ver que la microbiota es el conjunto, en este caso, de más de 100 billones de bacterias que viven en el tubo digestivo, principalmente en el colon del ser humano, y tienen dos funciones vitales relacionadas con la nutrición y con la defensa del cuerpo. La microbiota intestinal, a su vez, produce vitaminas y ayuda a extraer la energía desde los alimentos. En la noticia, acá podemos ver cómo un trasplante de heces de otra persona en el intestino te podría salvar la vida. O en este caso, este trasplante fecal. Puede sonar como una metodología o un tratamiento un poco diferente, pero este trasplante de microbiota intestinal a través de las heces permite curar enfermedades causadas, por ejemplo, por la bacteria Clostridium difficile, que esta bacteria produce cuadros crónicos de diarrea y es resistente a los antibióticos. Pero mediante este trasplante de heces se inocula este intestino que está enfermo con bacterias de una persona que esté sana, y esto ha sido exitoso en el 90% de los casos en Chile. En particular, en Chile se realiza actualmente en la Clínica Las Condes y se está estudiando las posibilidades de poder tratar el colon con esta misma técnica. En la noticia de acá abajo podemos ver New Weapons Against Cancer. Vemos cómo los investigadores han logrado modificar genéticamente ciertos microbios que se lanzan como estos nanobodies que dice acá, que serían los nanoanticuerpos y han sido inoculados en ratones. Estos, a su vez, son capaces de alertar al sistema inmune y, por ejemplo, en la imagen podemos ver a estas células de color azul, que son las células inmunes inoculadas, que están atacando en este caso a las células cancerígenas. Como les comenté en la clase anterior, clase a clase vamos a ir viendo estos resultados de aprendizaje, qué es lo que esperamos que ustedes obtengan como aprendizaje de esta asignatura. En este caso, debemos ser capaces de reconocer los distintos tipos de microorganismos y sus funciones. Vamos a ver cómo estos microorganismos participan dentro de los ciclos biogeoquímicos y cuál es su importancia dentro de los ecosistemas. Además, vamos a identificar cuáles son los tipos de los ciclos biogeoquímicos. En este caso, vamos a estudiar en particular el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el del agua. Cómo interaccionan y cuál es su paso dentro de los ecosistemas. Como hemos visto en nuestras clases, la humanidad y la forma en que solíamos conseguir y explotar los recursos, llámese los alimentos y la energía a partir de combustibles fósiles, ha tenido serios impactos en nuestro ecosistema. Esta imagen es parte del reporte que se conoce como Living Planet Report, que es de la WWF, en la cual se presenta un estudio de las tendencias globales en cuanto a la biodiversidad. Podemos referirnos acá al cambio de uso de suelo, en nuestro caso de Chile, por ejemplo,
contextualizándolo mediante el cambio de especies de bosque nativo, que son reemplazadas por especies forestales, ¿cierto? Y cómo estos suelos silvestres son usados a su vez para la agricultura de tipo de monocultivo. Estos impactos, a su vez, van generando cambios en los hábitats del ecosistema en el que se encuentran. Y a su vez, esto va generando también cambios en las funciones que se generan dentro de estos hábitats. Por ejemplo, tenemos el caso que hemos visto durante este último tiempo, que los polinizadores, en el caso de las abejas, por ejemplo, debido a las prácticas intensivas de agricultura y con esto nuevas enfermedades, estos polinizadores se han visto impactados en su abundancia y en su diversidad. Este estudio que les mencionaba analiza el impacto que tiene la actividad humana tanto en la fauna silvestre, en los bosques, en los océanos y en las cuencas hidrográficas como los ríos y los lagos, por ejemplo. También se hace hincapié en el tema del clima debido al cambio climático. Este reporte hace énfasis en lo rápido que nos vamos acercando como sociedad a este límite o ventana de acción. Me refiero con esto a que estamos llegando a un punto de no retorno, en que si no tomamos acciones concretas hoy, las consecuencias que se verán a través de los impactos en el medio ambiente van a ser irreversibles. Y esto a su vez nos hace reflexionar sobre cómo tenemos que abordar la protección y la restauración de nuestro ecosistema. Dentro de este informe se presentan una serie de indicadores, dentro de esto el LPI, que se refiere a la abundancia y al estado de la fauna silvestre. Este es el Living Planet Index. También hay índices respecto de cómo se ha ido desarrollando la biodiversidad y temas de la huella ecológica. De esto podemos enfocarnos en la importancia que tiene para nosotros la naturaleza y de qué forma como sociedad nos relacionamos con el ecosistema, puesto que nuestra salud y nuestro bienestar depende del estado de este ecosistema. Como lo vimos en algunas diapositivas de clases anteriores, el sistema nos provee de ciertos servicios y recursos, y dentro de este reporte se habla de una cifra de 125 trillones de dólares. Por lo tanto, vemos que es un tema importante el aporte económico que hacen estos recursos a nuestra sociedad, que hace este ecosistema a nuestra sociedad. Y además tenemos que ver que este ecosistema es el que nos entrega todos los recursos que necesitamos para vivir. Necesitamos de aire y agua limpio, necesitamos de energía, necesitamos alimento, medicina, y es el ecosistema quien nos provee de todos estos recursos. Como les comentaba, nos vamos a referir a estos límites planetarios o procesos planetarios que se nombran en esta diapositiva. Estos límites planetarios o fronteras planetarias son un marco de referencia que se propuso por un panel de científicos por allá por el 2009, en el que se definió
como un espacio de actuación que asegurara el desarrollo humano y que pudiese ser utilizado a nivel global. Es decir, que pudiera ser utilizado por los gobiernos en todos sus niveles, por las organizaciones internacionales, por la sociedad civil, y también que estuviese respaldado por la comunidad científica. Estos límites planetarios consisten entonces en la evaluación de estos 9 procesos fundamentales que nos hablan sobre la estabilidad del funcionamiento de nuestro ecosistema como planeta. Y en esto se sugieren una serie de umbrales para cada uno de estos procesos, que en caso de ser superados, van a poder poner en riesgo la vitalidad, van a poder poner en riesgo la habitabilidad de nuestro planeta. Partimos con el cambio climático y cómo este cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero pueden acelerar el calentamiento global, lo que introduciría nuevos cambios, por ejemplo, en el régimen de precipitaciones que tenemos actualmente y, por lo tanto, va a tener, son donde teníamos climas de precipitaciones medias, vamos a generar ciertas latitudes con zonas de sequía y otras latitudes con zonas de mucha precipitación. También vamos a observar fenómenos como los huracanes o el derretimiento de los polos, de todas estas superficies de hielo. Y con esto vamos a conseguir finalmente la elevación del nivel del mar. Por otro lado, tenemos la acidificación de los océanos, que debido a la deposición de estos compuestos ácidos, va agotando esta capacidad tamponadora que tiene el CO2, esta capacidad que tiene como disolución amortiguadora, que permite mantener estable el pH, y esto a su vez va a impactar a los organismos que son, por ejemplo, formadores de arrecifes, y con eso la cadena trófica marina. Más adelante veremos cómo esta acidificación tiene que ver con el ciclo biogénico del carbono. Tenemos también el agotamiento del ozono estratosférico, o el ozono bueno. ¿Recuerdan de la clase anterior que hablamos sobre el ozono troposférico y cómo este era un gas de efecto invernadero? Ahora nos referimos al otro ozono, el ozono estratosférico, que está en una capa más alta de la atmósfera, en este caso la estratosfera, y yo le digo ozono bueno porque es el que filtra los rayos UV. Este agotamiento se debe principalmente a las reacciones fotoquímicas que se generan sobre los clorofluorocarbonos. Estos CFC provienen principalmente de procesos de refrigeración o propelentes de aerosoles, estas típicas latas de pintura que nosotros vemos siempre. Esta reacción ocurre puesto que una molécula de CFC, al recibir la radiación solar, es capaz de liberar un átomo de cloro, y ese átomo de cloro tiene un electrón libre. Por lo tanto, se le llama radical cloro. Este es muy reactivo y tiene una gran afinidad por el ozono. Lo que hace es que rompe entonces esta molécula de ozono, generando un ozono molecular O2 más un ozono libre. Cuando este ozono libre se encuentra con otro ozono libre que también participó dentro de esta misma reacción fotoquímica, forman un ozono molecular O2. No se vuelve a formar este ozono estratosférico del que venía. Por lo tanto, se va agotando en la atmósfera. Otro de los ciclos que podemos ver es otro de los límites que podemos ver es este ciclo del nitrógeno y el fósforo. El humano
o las actividades humanas han introducido este nitrógeno a la atmósfera durante toda su vida, por así decirlo, durante toda su historia. Pero, en conjunto con el crecimiento poblacional, como lo veremos más adelante, este nitrógeno atmosférico ha ido en crecimiento, puesto que la mayoría de los fertilizantes en base a nitrógeno y fósforo han también aumentado su crecimiento. Y este nitrógeno atmosférico tiene serias consecuencias para la salud y también tiene consecuencias bien importantes dentro de los ecosistemas acuáticos, en un proceso que veremos más adelante que se conoce como eutrofización. Por otro lado, tenemos el uso global de agua fresca. Sabemos que el agua está sobreutilizada y que está gravemente contaminada. Y si eso lo sumamos a la sequía por la cual estamos pasando debido a estos cambios climáticos, las consecuencias van a ser simplemente fatales para algunos ecosistemas. Por otra parte, tenemos los cambios en el uso de suelo. Ya lo habíamos comentado que este cambio de uso de suelo se refiere a la conversión de suelo en el cual, por ejemplo, había bosque nativo y ecosistemas que eran hábitats de diversas especies, son convertidos ahora a la producción agrícola intensiva, la cual, aparte de generar emisiones de gases invernaderos, va degradando estos suelos, haciendo que se pierdan estos ecosistemas. Obviamente, la pérdida de biodiversidad, que se refiere a a la pérdida de especies a una tasa mayor a la que es capaz de originarse o de reproducirse, y con eso se ve amenazado nuestro sistema como soporte vital. Dentro de este otro límite planetario, que son la carga de aerosoles a la atmósfera, hay nuevos estudios que fueron publicados por el IPCC respecto de los Short-Lived Climate Forcers. Estos forzantes climáticos de vida media, o de vida media corta, digámoslo, son estos aerosoles que viven aproximadamente o llegan a vivir hasta 20 años en la atmósfera. Los tenemos que ver por el lado de que estos aerosoles van a funcionar como gases de efecto invernadero y van a producir un efecto de desbalance radiativo, puesto como lo hablábamos en clases anteriores, la energía que está entrando al planeta se va a ver desbalanceada por estos aerosoles que se encuentran en la atmósfera. Y finalmente tenemos el tema de contaminación química, el cual aún no está 100% cuantificado, pero la mayoría de los científicos coinciden en que sus niveles van en crecimiento y que estos niveles van a perturbar de alguna forma a los ecosistemas. La clase anterior hablábamos sobre los ecosistemas, veíamos cómo estos ecosistemas eran el, el lugar de interacción de los organismos con su ambiente y que finalmente eran las relaciones que existían entre los elementos que formaban parte del medio biótico con los del medio abiótico en un área en particular. Definimos algunos tipos de ecosistemas, como los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres, hablamos que hay una combinación de ellos también, hablamos sobre la biodiversidad de estos ecosistemas, y como en general la suma de todos estos ecosistemas formaban llamémoslo conjunto de seres vivos, que era finalmente la biosfera. Conversamos sobre los 5 reinos,
y partimos clasificando el tema de las células, las que podíamos dividir en las de tipo procariontes, que eran las que no presentaban membrana nuclear, y por lo tanto su material genético estaba disperso en el citoplasma, y las células eucariontes, en las cuales sí se presentaba una membrana nuclear. Definimos el reino de las moneras, que está formado por estos organismos unicelulares y principalmente procariontes. Aquí teníamos algunas bacterias, ¿no es cierto? Luego definimos el reino de los protistas, que habían organismos unicelulares y otros pluricelulares, en los cuales teníamos, por ejemplo, los protozoos y algunas algas. También definimos este reino fungi o el reino de los hongos, en el cual encontrábamos principalmente individuos eucariontes que eran heterótrofos, es decir, que se alimentaban a partir de otros organismos, puesto que no tenían la capacidad de realizar fotosíntesis. Como ejemplo, aquí teníamos algunos hongos, como los champiñones. Por otro lado, teníamos el reino de las plantas, o el reino vegetal, el que se caracteriza por ser autótrofo, ya que era capaz de elaborar sus propios alimentos a través de lo que conocíamos como fotosíntesis. Y finalmente hablamos sobre el reino animal, en el cual los organismos eran heterótrofos, también se alimentaban de otros organismos, y aquí teníamos una serie de ejemplos como los mamíferos, algunos habitantes acuáticos como los moluscos y otros. En, en este ciclo podemos ver una manera muy resumida la historia que tiene nuestro planeta Tierra. Y vemos cómo, si es que pudiésemos ir hacia atrás unos 4.600 millones de años, la época aproximada en que se formó la Tierra, encontraríamos que no existe la cantidad de oxígeno suficiente para que pudiéramos respirar. Así que nos asfixiaríamos rápidamente. Pero durante la primera mitad, por así decirlo, de la historia, de esta historia, nuestro planeta no tuvo oxígeno. Fue principalmente anaerobio, habitado por estas bacterias, ¿cierto? Y estos organismos unicelulares. Luego, unos 2.400 millones de años atrás, comenzó este periodo que podemos describirlo como la gran oxidación, que fue uno de los más importantes que ocurrió en nuestro planeta. Pues a partir de este periodo comienza una lenta oxigenación de la Tierra, haciendo que tengamos la biodiversidad que tenemos ahora. Y obviamente todo esto, toda esta oxigenación, se la debemos a las cianobacterias. Hoy en día podemos encontrar cianobacterias en lagos y océanos, y les debemos esto gracias a que esta especie fue capaz de desarrollar este método que capaz de tomar energía a partir de la luz del sol y utilizarla para fabricar su alimento, ¿no es cierto? Que es lo que hoy día conocemos como fotosíntesis. Luego ya conocemos la historia, puesto que el oxígeno es un gas muy reactivo. Los organismos descubrieron cómo aprovecharlo en sus procesos y empezaron a tener
acceso a esta gran fuente de energía que consistía en oxidar ciertos alimentos. Desde acá obtenemos ya unos niveles de oxígeno un poco más altos a partir de las algas, y estos organismos se volvieron cada vez más activos y más grandes. Algunos se tornaron mucho más complejos y finalmente se convirtieron en nuestro reino de nuestro reino vegetal y en nuestro reino animal. En esta lámina vemos algunos microorganismos, ¿cierto? Cada uno en distintos medios. Vemos cómo son capaces de soportar, ¿no es cierto?, bajas temperaturas, altas temperaturas. Algunas son capaces de vivir en ácido, ambientes tóxicos, y las bacterias siguen ahí, no se mueven. Han sido capaces de desarrollar estos métodos de sobrevivencia. Para hacer una breve contextualización respecto del tamaño de las bacterias, ¿cierto? Vamos a irnos un poco más atrás, a la escala de los Angstrom, ¿cierto? Donde tenemos estas primeras moléculas. Tenemos acá la adenina, la hemoglobina, algunos anticuerpos, y llegamos acá a los primeros virus, que son más pequeños. Luego de estos virus, llegamos al reino de nuestras primeras bacterias, ¿cierto? Aquí tenemos una de las más comunes, la Escherichia coli, y para tener esa idea nada más, aquí tenemos una célula de un glóbulo rojo, una escama de piel, un ovario, y finalmente, llegando a la escala de los milímetros, tenemos un grano de café y este grano de arroz. Vemos entonces cómo en la escala métrica llegamos hasta a estos microorganismos. Podemos definir entonces a estos microorganismos como ciertas formas de vida procariota, como las bacterias, y otras formas eucariotas como las algas y los hongos. Y también nos vamos a referir sobre que este ciclo de vida de los microorganismos son bastante simples, asociados principalmente a la descendencia asociada a características genéticas, lo cual nos favorece desde el punto de vista de su análisis genético. Conversábamos la semana pasada, o introducíamos el tema respecto de la información genética y cómo ésta estaba codificada en el ADN, el que nombrábamos que está formado por ciertas pequeñas unidades que eran llamadas nucleótidos. Y entendimos cómo, para que esta información pudiera ser utilizada por las células, tenía que transcribirse. Y este proceso de transcripción era a través de una molécula que conocimos o que identificamos como ARN. Esta molécula de ARN era capaz de copiarse a partir de la molécula de ADN en un proceso que llamábamos transcripción. Y este se usaba para poder generar un producto funcional, como por ejemplo una proteína. Acá podemos ver algunas proteínas, que son estas enzimas que catalizan ciertas reacciones bioquímicas, y algunos metabolitos, que son estas pequeñas moléculas que van a actuar como sustratos, ¿no es cierto?, dentro de las reacciones que tienen que ver con el metabolismo celular. Entonces vemos como esta información genética es traducida por toda esta maquinaria celular
para producir las proteínas que son necesarias. Hablamos también sobre el metabolismo y cómo, mediante este conjunto de reacciones bioquímicas, era capaz de generar, por un lado, energía a través de un proceso que conocíamos como catabolismo, y también era capaz de generar los productos que se le solicitaban a través del proceso conocido como anabolismo, en el cual dentro de estos productos obteníamos algunas proteínas o por ejemplo los ácidos nucleicos. Vemos entonces que el rol que juegan estos microorganismos dentro de los ecosistemas tiene que ver primero con un tema de degradación de los desechos orgánicos. Mediante esta degradación son capaces de formar, algunos nutrientes que van a necesitar, por ejemplo, las plantas. Luego podemos verlos también como una parte como reguladores dentro de los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver, por ejemplo, algunas bacterias que participan en el ciclo de fijación del nitrógeno y cómo mediante este ciclo se van a generar los nutrientes necesarios para las plantas, en este caso el nitrógeno, el amonio, y cómo en su totalidad van promoviendo esta fertilidad, llamémoslo, al tener mejor calidad de nutrientes o mayor cantidad de nutrientes para las plantas. Vamos a revisar cómo funcionan de una manera de regular estos gases traza, cómo van consumiendo este CO2 y este N2 que está en la atmósfera para integrarlos a estos ciclos. Con esto también queremos ver cómo van a ser capaces de regular las poblaciones de animales y plantas. De hecho, vamos a dar algunos ejemplos, puesto que el nitrógeno y el fósforo funcionan como reactivos limitantes dentro de los cultivos agrícolas, como control de plagas agrícolas y urbanas, puesto que van a ser capaces de degradar algunas especies que no son endémicas de ese lugar. Y esto de síntesis de productos farmacéuticos como agroecosistemas y como recuperación de suelo, vamos a ver algunos ejemplos al final de la clase. Aquí nos vamos a referir a cuál es esta labor importante que generan los microorganismos, ¿no es cierto?, para el planeta, debido a que, por ejemplo, en los suelos, estos microorganismos que, ¿cierto?, nombrábamos eran de estos 5 reinos que comentábamos. Entonces, en los suelos, estos microorganismos son muy importantes, puesto hacen que este suelo se pueda definir como fértil si es que es capaz de proveer una reserva adecuada de nutrientes para las plantas, y para que podamos tener esta reserva, obviamente va a ser necesario, según lo que acabamos de ver, que exista una población microbiana que sea capaz de degradar ciertos componentes y liberar estos nutrientes. Aquí podemos poner el ejemplo de cuando se quema un bosque. Generalmente nosotros asociamos a la pérdida de toda esta especie arbórea, ¿cierto?, del bosque, pero cuando se quema, el tiempo que tarda en recuperarse es mucho mayor, puesto que los microorganismos que están en el suelo también se mueren. Y para poder generar vida, va a pasar un tiempo muy largo en que esos microorganismos sean capaces de recuperarse. Por el lado de la agricultura, vemos que la agricultura tradicional, digámoslo así, alternaba ciertas líneas de cultivo
lo que permitía que existiera un cierto periodo de descanso entre cultivo y cultivo, lo que a su vez permitía que los microorganismos fueran capaces de regenerarse y que volvieran a cierto estado de equilibrio. Pero en la actualidad vemos cómo esta agricultura intensiva hace que el periodo en que el suelo está sin cultivo casi no exista. Y se va también plantando siempre en la misma línea de terreno. Por lo tanto, el suelo se va degradando muy rápidamente. En base a esto, se está empleando nuevos métodos que están basados en las biotecnologías y que se denominan biofertilización. Este método consiste en aumentar el número de microorganismos de un suelo para intentar acelerar todos los procesos microbianos, lo que va a traer consigo en aumento en la cantidad de nutrientes que van a ser asimilables luego por las plantas. También en la clase anterior definimos estos niveles de organización, definimos lo que era la biosfera como este ecosistema global y definimos el ecosistema como estas divisiones dentro de la biosfera en pequeños, en pequeños sectores. Definimos, ¿cierto?, lo que eran los factores bióticos, los factores vivos, las cadenas tróficas, partiendo por los reintegradores, que en este caso son los microorganismos, y aquí parte acá, puesto que estos son los productores, los que obtienen sus nutrientes a partir de los microorganismos, luego van subiendo en la cadena trófica para llegar a los consumidores terciarios, que hablamos que eran los animales grandes, y cuando estos animales se morían, pasaban a formar parte del suelo y eran consumidos por los reintegradores, que son estos microorganismos. También hablamos sobre algunos factores abióticos y cómo estos contribuyen al ecosistema, por ejemplo, proporcionando energía, definiendo algunos temas que tenían que ver con los climas, la temperatura, por ejemplo, que tenía que ver con regular las funciones vitales, y, bueno, todas las variables necesarias, ¿no es cierto?, para que exista la vida. Bueno, y con esto pasamos a lo que son los ciclos biogeoquímicos. En la imagen de acá a la izquierda podemos observar en esta flecha amarilla cómo ingresa la energía asociada a la radiación solar a este sistema. A su vez, en las líneas rojas podemos ver cómo se va disipando como calor la energía que no se ha utilizado. Y estas flechas verdes nos van mostrando este ciclo biogeoquímico, que nos hacen entender este reciclaje continuo de estos nutrientes químicos. Este ciclo que definíamos como cadena trófica en la clase anterior, en el cual los productores, luego estos consumidores, que pasan por estos descomponedores, que son los microorganismos, y finalmente generan los nutrientes necesarios para nuevamente pasar al primer nivel de los productores. Entonces, estos microorganismos son los encargados de llevar a cabo estos ciclos biogeoquímicos. Nos queda desde aquí, por así decirlo, comienzan, y lo podemos pensar como el reciclado entre la materia inorgánica de estos organismos vivos pertenecientes al medio biótico y su medio ambiente, que sería el factor abiótico. Dentro de este sistema biótico tenemos que estos elementos
son principalmente el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Y dentro de estos ciclos biogeoquímicos, los más importantes para los seres vivos son, bueno, el ciclo del agua, el del oxígeno y el del hidrógeno, el del carbono, el del nitrógeno, el fósforo y el azufre. Podemos ver que durante estos ciclos, estos elementos van a tomar una variedad de formas químicas, digamos que se van a combinar o recombinar en distintos tipos de moléculas para generar esta organización, este material orgánico que va a formar parte de la vida. Estos elementos a su vez van a estar almacenados, ya sea por periodos largos o cortos, en la atmósfera, por ejemplo, en la tierra, en el agua o incluso debajo de la superficie terrestre. Y también van a estar dentro de todos nosotros, como seres vivos. Así que yo creo que el agua aquí, como es el esencial para la vida, bueno, el agua y el aire, pero vamos a partir con el agua, vamos a comenzar a revisar su ciclo. Podríamos partir por, por ver el tema de disponibilidad de agua. El 97.5% del agua que existe en la Tierra es salada. Más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos. Así que tenemos menos de un 1% disponible como agua dulce en los lagos, en los ríos y en otras superficies que tenemos disponibles. Entonces, vamos a revisarlo acá en este cuadro. La mayor parte del agua que está en la Tierra va circulando de manera muy lenta. Podemos ver cómo, por ejemplo, los tiempos promedio de residencia para una molécula de agua van variando en los glaciares, partiendo de 1000 y llegando hasta 10.000 años, el tiempo en las napas subterráneas, en las aguas subterráneas, que puede llegar hasta 10.000 años, el tiempo en los océanos, con 4.000 años, y así hasta llegar al tiempo en la atmósfera, que es el ciclo del agua que vamos a revisar, que es aproximadamente una semana y media, y en los organismos vivos, en la cual una molécula de agua que ingresa se excreta, por así decirlo, en aproximadamente una semana. Este ciclo del agua, ¿cierto?, parte impulsado por la energía solar. El Sol va a calentar la superficie del océano y estas aguas superficiales, lo que van a hacer que se evapore esta agua líquida y en el caso del hielo se sublime. Esto quiere decir que pase directamente de sólido a gas. Y todas estas evaporaciones van a llegar a la atmósfera en forma de vapor de agua. A su vez, este vapor de agua que está en la atmósfera se va a condensar en nubes y va a precipitar, ya sea en forma de agua o en forma de nieve, dependiendo de la temperatura. Esta precipitación puede llegar directamente a los ecosistemas acuáticos o a los ecosistemas terrestres. Cuando llega a estos ecosistemas terrestres, se genera este flujo superficial que conocemos como escorrentía, o se perfola hacia los flujos subterráneos, o es capaz de ser absorbida por las plantas.
Luego, a través de las plantas, en un proceso llamado transpiración, el agua que entra por sus raíces viaja por unos tubos que se conocen como tubos vasculares y se evapora desde las hojas a partir de unas células que se llaman estomas, de unos órganos llamados estomas, no células. Y como vemos entonces, el ciclo del agua obviamente es súper importante en sí mismo, puesto que los patrones en cómo circula el agua y la precipitación van a tener efectos que le dan forma, por así decirlo, a cada uno de los ecosistemas, pero también tenemos que ver este ciclo del agua, cómo va ayudando a los otros ciclos biogeoquímicos de los otros elementos, puesto que cuando ocurre, por ejemplo, esta escorrentía, el carbono o el nitrógeno pasan desde la superficie terrestre hacia los ecosistemas acuáticos. Y poniéndolo un poco en el contexto del curso de desarrollo sostenible, como hablábamos, uno de los objetivos es tener agua dulce disponible toda para toda la población. Y como acabamos de mencionar, menos del 1% de esa agua dulce se encuentra disponible. Así que, pese a que se han desarrollado ciertas tecnologías, ¿cierto?, que aumentan la disponibilidad de agua, como por ejemplo, cada vez construimos pozos más profundos para llegar a estos niveles freáticos del agua cada vez más bajos, vamos juntando agua a partir de la lluvia y últimamente la desalinización por osmosis inversa, que nos permite obtener agua dulce a partir de agua del mar. Eh, aún, aún existen aún persiste este problema, pues hay lugares del mundo en que no siempre hay agua disponible y este es uno de los problemas que tenemos que solucionar respecto al desarrollo sostenible. Este es el ciclo del carbono y para entenderlo mejor lo vamos a ver como dos procesos interconectados, principalmente debido a la escala temporal de cada uno de estos ciclos. El primero comprende el intercambio rápido, digamos, que hay de carbono entre los organismos vivos, llámese la ingesta de carbón mediante la alimentación, la respiración, y el otro es el ciclo que se encarga del carbono a través de procesos geológicos, ¿cierto?, que son a largo plazo. Entonces, este ciclo del carbono, partiendo por el ciclo biológico, vemos cómo participa en esta red trófica, cómo ingresa a nuestros organismos a través de los autótrofos, que son las plantas, que son los capaces de producir su propio alimento, y cómo estas plantas van capturando este dióxido de carbono que está en el aire o que está disuelto en el agua, en el caso de los ecosistemas acuáticos, y lo van usando para producir estos compuestos orgánicos que nosotros vamos a consumir, como por ejemplo la glucosa. Luego, los heterótrofos, como nosotros, los humanos y los animales, vamos a consumir estas moléculas orgánicas y así el carbono se va a traspasar a través de esta red trófica. Luego, este carbono va a regresar al ciclo en la medida en que nosotros lo vamos a ir degradando, ¿cierto? A través de todos nuestros procesos metabólicos y finalmente lo vamos a degradar y lo vamos a expulsar mediante este proceso que conocemos como respiración celular. Y en este proceso
Y así finalmente va a llegar a los descomponedores, que se van a hacer cargo de la descomposición de estos organismos heterótrofos y van a volver a liberar estos compuestos orgánicos como el dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera. Por otro lado, tenemos este ciclo geológico del carbono. Y obviamente este ciclo geológico es mucho más lento, tarda hasta millones de años. Y aquí vemos cómo este carbono va a poder quedar almacenado durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, en los sedimentos oceánicos, en las rocas, o en la misma descomposición de este carbono cuando está bajo tierra, va a producir los combustibles fósiles. Y luego también podemos ver cómo este dióxido de carbono atmosférico se va a ir disolviendo en el agua y va a reaccionar, ¿cierto?, con estas moléculas de agua, permitiéndole formar carbonato. Estos carbonatos, a su vez, van a juntarse con algunos iones de calcio que están disueltos en el agua y van a permitir formar carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio es un componente clave para formar las conchas, ¿cierto?, de estos microorganismos, de los organismos marinos. Y cuando estos organismos van a morir, sus restos se van a hundir y se vuelven a formar parte del sedimento del suelo oceánico. Es importante que hablemos sobre el impacto humano, entonces, sobre el ciclo del carbono. Vemos cómo a partir de la revolución industrial, ¿cierto?, y el uso de estos combustibles fósiles, la, la demanda mundial por estos combustibles ha crecido de forma creciente. Y la producción de estos combustibles fósiles a partir de los ciclos geológicos es mucho más lenta que la forma en que lo estamos explotando y lo estamos utilizando para volver a usarlo para emitirlo como CO2 a la atmósfera. Esto ha provocado que los niveles de CO2 atmosféricos, pese a que sabemos que se han presentado ciertos ciclos durante estos periodos largos de tiempo, asociados principalmente a cambios climáticos importantes que han ocurrido dentro del planeta, eh, nunca habían tenido este precedente, nunca habíamos llegado a niveles tan altos de concentraciones de CO2. A todo esto, estas concentraciones de CO2 antiguas, hay un área de la ciencia que se llama paleoclimatología, que está encargada de ver cómo ocurrieron estos procesos atmosféricos, digamos, climáticos. Cómo ocurrieron estos procesos climáticos para llegar a estas concentraciones. Y para obtener los valores de concentración, se hacen, por ejemplo, expediciones a la Antártida, donde se obtienen unos testigos de hielo, que son calicatas que se perforan, se perforan en el macizo de hielo y se obtienen concentraciones de CO2 muy antiguas. Dependiendo de la altura en la que nos encontremos en esa calicata, obtenemos el año aproximado en que se generó esa capa de hielo, y esto se correlaciona con los valores de CO2 que se encontraron en esa capa de muestra. Bueno, entonces, como podemos ver, bueno, lo hemos dicho durante todo el curso, estos niveles de CO2 como gases de efecto invernadero finalmente van a terminar
provocando este grave aumento de temperatura en la temperatura del planeta. Ya hablábamos sobre que nuestro objetivo como sociedad es, frente a los desafíos que nos presenta el cambio climático, es llegar hasta los 1,5 grados, según lo que se habló en el Acuerdo de París. Pero, eh, en base a simulaciones, los peores escenarios nos hablan hasta 5 grados sobre la temperatura actual. Y estos cambios sobre 5, de 5 o más grados serían simplemente nefastos para, como condiciones de vida en el planeta. Bueno, ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. Y pese a que el nitrógeno es un componente esencial del cuerpo de los seres vivos, y obviamente lo podemos encontrar en, por ejemplo, en todas las proteínas que consumimos, los humanos, bueno, no solo humanos, los animales, no somos capaces de fijarlo, no somos capaces de obtener el nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico. Así que existen estas rutas, ¿cierto?, a través de las cuales el nitrógeno ingresa a este ciclo, ingresa a los seres vivos por medio de las bacterias. Estas bacterias son capaces de generar este proceso que se llama fijación de nitrógeno, y son capaces de entonces fijar este nitrógeno atmosférico como nitrógeno orgánico. Entonces estos microorganismos que son fijadores de nitrógeno van a capturar el oxígeno que está en la atmósfera y, en el caso, por ejemplo, de estos descomponedores, van a producir el amoníaco. Mediante la acción de las bacterias, también va a generar nitrito. Luego, también por la acción de las bacterias, va a generar estos nitratos. Y finalmente, estos nitratos son capaces de entrar a el cuerpo de las plantas a través de esta síntesis de proteínas. Luego que ingresan a las plantas, ¿no es cierto?, comienza este ciclo que ya veíamos, que es el ciclo de la cadena trófica, y en el cual van a actuar como alimento para los animales. Luego estos animales lo van a convertir este nitrógeno molecular en materia orgánica, y esta materia orgánica, una vez que mueran, y esta materia orgánica va a volver el ciclo hacia los descomponedores. Por otro lado, tenemos el ciclo del oxígeno, donde tenemos la respiración de los animales y las plantas. Vamos a respirar oxígeno, este oxígeno molecular, vamos a realizar nuestros procesos, ¿cierto? Y vamos a generar dióxido de carbono. Luego, las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, van a consumir este dióxido de carbono para generar estos compuestos orgánicos. Y lo mismo ocurre con el agua, en este mismo ciclo. Y ahora, ¿cómo los humanos afectamos entonces al ciclo del nitrógeno? Por año se producen aproximadamente 450 millones de toneladas métricas de nitrógeno, mediante un proceso que hace reaccionar el hidrógeno molecular con el nitrógeno molecular a altas temperaturas, va generando este nitrógeno que luego es utilizado para producir fertilizantes. Y el uso de estos fertilizantes va de la mano con el creciente aumento de la población para poder satisfacer las necesidades alimenticias. Y
Por lo tanto, vamos a tener dos actividades humanas, dos actividades antropogénicas que van a liberar nitrógeno. Por un lado está mediante la quema de combustibles fósiles, donde tenemos los óxidos de nitrógeno, y mediante el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Por el lado del nitrógeno atmosférico, se le asocia principalmente con la producción de la lluvia ácida, la cual es capaz de formar ácido nítrico en la atmósfera y también es el óxido nitroso son el tercer contribuyente de gases de efecto invernadero. Y como lo mencionábamos anteriormente, este nitrógeno, cuando llega a los cuerpos acuíferos, ¿cierto? A las cuencas, produce este proceso que llamamos eutrofización. Y mediante este proceso se produce un exceso de nutrientes en este ecosistema acuático, lo que favorece el crecimiento sin control de algas. Cuando estas algas se han reproducido tanto que forman una película, llamemos sobre la superficie, no permiten que ingrese la luz hacia el fondo de este acuífero. Y esto afecta directamente a la fotosíntesis, porque la fotosíntesis es capaz de producir el oxígeno que va a quedar al interior del acuífero y que van a utilizar todos los seres que habitan este hábitat acuático, actuar directamente sobre estos descomponedores que van a agotar entonces el oxígeno que necesitan para hacer su actividad aerobia, puesto que van a tener mayor materia orgánica disponible en el medio. Y esta disminución de oxígeno en este ecosistema hace que se vuelva un ecosistema anóxico. Y los ecosistemas anóxicos en general son o hacen inviable la existencia de especies como por ejemplo los peces que habitaban estos ecosistemas acuáticos. Este es la típica laguna que vemos cubierta de algas verdes cuando tenemos aguas estancadas. Ese es el ejemplo de eutrofización. Aquí podemos ver el ciclo natural del fósforo. Y bueno, primero mencionar que este ciclo es mucho más lento en comparación con los ciclos biogeoquímicos que acabamos de ver, puesto entonces el ciclo natural del fósforo. Las plantas, este es el ciclo natural del fósforo. Y podemos partir mencionando que el ciclo del fósforo es mucho más lento en comparación con los ciclos biogeoquímicos que acabamos de ver. Podríamos partir con las plantas, las que son capaces de absorber estos compuestos fosfatados del suelo y lo van a transferir a los animales que se las comen. Luego estos animales los van a excretar, los van a desechar y los organismos detrívoros van a absorberlo o van a regresar al suelo. Estos compuestos fosfatados también pueden ser transportados hacia los ríos y lagos cuando ocurren estos escurrimientos de agua que hablábamos, donde van a ser absorbidos por los organismos acuáticos. Y cuando estos compuestos fosfatados
se hunden en el suelo oceánico, van formando nuevas capas sedimentarias. Entonces, con el transcurso de largos periodos de tiempo, esta roca sedimentaria va a volver a entrar a la Tierra mediante un proceso geológico llamado levantamiento, y recién en ese momento va a volver a entrar al ciclo este fósforo. Por lo tanto, para que tengamos este ion fosfato fuera de la Tierra, fuera del agua, pueden, pueden pasar hasta 20.000 o hasta 100.000 años como, como tiempo de residencia oceánica del fósforo. Y respecto de cómo la actividad humana va a afectar este ciclo, podemos decir que la mayoría de los fertilizantes, tal cual como el nitrógeno, que se ocupan en la industria agrícola, en la agricultura, eh, utilizan fósforo. Y a su vez, cuando este fósforo llega a los sistemas acuáticos por los escurrimientos superficiales, funciona también como fertilizante de esta eutroficación que acabamos de describir. Respecto a lo que hablábamos sobre la introducción de estos fertilizantes nitrogenados, podemos ver acá en la línea negra tenemos el crecimiento de la población y en la línea amarilla el crecimiento del uso de nitrógeno, que debe ser asociado principalmente a este uso de fertilizantes y al uso de combustibles fósiles. Vemos como ambos crecen de manera similar. En esta lámina podemos ver las contribuciones de distintas actividades humanas a la generación de nitrógeno. Tenemos la generación de electricidad, ¿cierto? A partir principalmente de las termoeléctricas, el uso de transporte por combustibles fósiles más que nada, el uso de la agricultura con los fertilizantes y otros procesos industriales. Cada uno de estos hidrógenos va afectando a estos distintos ecosistemas. Por un lado tenemos los NOx, que son principalmente los óxidos de nitrógeno a partir de la quema de combustibles fósiles, los NHX, que son asociados a el uso de fertilizantes en la agricultura, y estos nitrógenos orgánicos que corresponden a los procesos industriales. Cuando afectan a la componente aire, digamos a la atmósfera, las principales consecuencias que vamos a tener es la contaminación atmosférica del aire, tiene una componente como gas de efecto invernadero y tiene que ver también con la destrucción, ¿cierto?, del ozono estratosférico. Como les mencioné hace un rato, este ozono estratosférico es bueno y este ozono troposférico es malo. Este ozono estratosférico nos defiende o filtra la componente ultravioleta de la radiación solar, y este ozono troposférico, debido a que está en la primera capa de la atmósfera, genera un calentamiento, contribuye al calentamiento global. A su vez, este nitrógeno en la atmósfera también es capaz de formar material particulado. El material particulado está formado principalmente a partir de nitrato y sulfato, y también tenemos el óxido nitroso, que como dijimos tiene que ver con los gases de efecto invernadero. En los ecosistemas terrestres tiene consecuencias principalmente en las cadenas de producción de alimentos, en los cambios de biodiversidad y en la acidificación, puesto que va
afectar a todo el sistema agrícola y a todo el sistema de forestación, por ejemplo, y los suelos. Dentro de los sistemas, de los ecosistemas acuáticos, tenemos por un lado la acidificación y por otro lado la eutroficación, tanto de las superficies de agua, las aguas freáticas, ¿cierto? Las aguas que están bajo tierra, las napas subterráneas, y los océanos. Bueno, aquí en algunas PPT, ¿no es cierto?, de respecto de las emisiones de óxidos de nitrógeno, podemos ver cuál es el aporte de América Latina, un 11% respecto del resto del mundo, y en particular Chile no está dentro de los principales aportantes a estos óxidos de nitrógeno. Bueno, aquí cabe mencionar que casi todos los aportes de gases de efecto invernadero se miden con un equivalente, se llevan a su símil respecto de cuántas toneladas de carbón como CO2 producirían el mismo efecto. O sea, estos son toneladas de carbón, símiles de toneladas de carbón equivalentes. En esta lámina podemos ver cuáles son las fuentes principales, una proyección de cuáles son las fuentes principales de óxido nitroso, y vemos que la principal fuente de generación son los suelos agrícolas, asociados al uso de fertilizantes en base a nitrógeno. Lo sigue otras fuentes asociadas a la agricultura, o sea, entre la agricultura y los suelos agrícolas se llevan una gran parte de la torta. Un dato que hay que mencionar sobre el óxido nitroso es que una vez que se fue a la atmósfera, tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 120 años. En este gráfico podemos ver cómo ha ido aumentando la concentración de CO2 durante el último milenio. Como hemos hablado, desde el Antropoceno existe aquí un alza importante. Lo mismo pasa con las concentraciones de metano, que vemos que tienen un comportamiento muy similar. Y este gráfico es sobre el uso del fósforo como fertilizante, que también tiene un comportamiento bastante elevado a partir de 1950. Respecto de esta unidad, teragigas por año, es una unidad bastante grande. Teragramos son aproximadamente 10 elevado a 12 años. Tomen en cuenta que un kilo son 10 a la 3 y una tonelada son 10 a la 6. Por lo tanto, serían 10 a la 6 toneladas. Y como lo mencionábamos en las láminas anteriores, este gráfico de aumento de la población se asemeja bastante en esta curva al aumento de las concentraciones de carbono, en particular el CO2 y el metano, del nitrógeno como NOx y el fósforo. Bueno, y finalmente poner algunos ejemplos acerca de cómo estos microorganismos se van relacionando con nuestro desarrollo sostenible.
Por el lado de la agricultura, hablábamos hace un momento de la biofertilización, la que nos permite acelerar los procesos microbianos, aumentando la cantidad de nutrientes que están disponibles para la vegetación que se va, para los cultivos que se van a realizar ahí. Por el lado de la medicina, podemos identificar a la microbiología, ¿no es cierto? Es un área que se dedica particularmente al estudio de estos microorganismos para poder diferenciarlos si son patógenos y lo que permite diagnosticar cuando existe su presencia en el ser humano y determinar cuáles son los tratamientos adecuados para las enfermedades que estos producen. Por el lado de la ingeniería genética y también enfocado en la medicina, tenemos una serie de proteínas que provienen de organismos transgénicos. Esto se utiliza una técnica de proteínas recombinantes que se llama para el tratamiento de distintas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes la podemos tratar con insulina humana que es producida en bacterias y esto permite que tratemos esa enfermedad a un bajo costo. También vemos el uso de microorganismos en la fabricación del vino, donde se ha aplicado a las levaduras que se ocupan en las viníferas, que permiten que estas levaduras transgénicas generen la producción de ácido láctico, el cual mejora los problemas de baja acidez que tiene el vino y previene la disminución de esta acidez y le da una mayor estabilidad microbiológica al vino. Por otro lado, existen las levaduras transgénicas que son capaces de implementar ciertos aromas en los varietales por medio de la liberación de los terpenos. O, no en el área de la medicina, tenemos en el área de la producción de la cerveza, se han incorporado ciertas levaduras con genes provenientes de un hongo que se conoce como Trichoderma raceyi, que es capaz de resolver un problema importante en la fabricación de la cerveza, que ocurre por la colmatación, que es la acumulación de sedimentos procedentes de la cebada y que exigía la limpieza de los tanques de manera constante. Con la introducción de esta levadura modificada, se ha logrado disminuir esta colmatación, lo que permite realizarle un ciclo de lavado no tan intensivo a los tanques. Por el lado de la bioremediación, hay un par de soluciones aquí que cabe la pena mencionar, las que siempre mediante el uso de esta biotecnología se hace el cargo, por ejemplo, de remediar suelos contaminados. Esto se conoce como bioremediación. Y la bioremediación la podemos ver aplicada, por ejemplo, a desastres ocurridos con hidrocarburos, donde se utiliza para reducir o para eliminar realmente, mediante estos microorganismos, el petróleo, la benzina o el diésel que se derramó por, por un accidente, por ejemplo. Y la estrategia que se utiliza acá es utilizar estos, los llamamos lodos activados, que son unos biosólidos, que son lodos residuales, que tienen una gran cantidad, una gran carga de microorganismos, y estos se utilizan como una fuente de nutrientes que favorece la estimulación de los microorganismos que nativamente existían en este suelo, los que van a provocar la degradación de estos hidrocarburos que se derramaron. Otra aplicación bien importante, sobre todo por el tema de Chile como país minero, es la biolixiviación.
en el cual se ocupan ciertos microorganismos acidófilos que tienen un metabolismo oxidativo basados en fierro y azufre, los cuales promueven la solubilización de los metales que están en estos minerales, y esta es una técnica que ya está, no sé si consolidada, pero que se utiliza actualmente en la industria minera chilena y también en la biohidrometalurgia, donde estos mismos microorganismos también promueven esta solubilización de metales a partir de ciertos minerales y concentrados. Otro uso que le podemos ver a estos microorganismos tiene que ver con la producción de biocombustibles, los cuales, por ejemplo, procesos aplicados a cierta biomasa, ya sea producido directamente a partir de alimentos como el maíz y la soya, permiten generar combustibles que son utilizables. Pero aquí yo igual veo un problema porque finalmente estos biocombustibles, al final los gases de efecto invernadero se van a generar igual. El CO2 se va a generar, obviamente, una fuente de energía renovable, pero también tiene el mismo impacto respecto de los gases de efecto invernadero. Para el tratamiento biológico de agua se utiliza, por ejemplo, estos lodos activados, en el cual se dejan estas aguas residuales con alta carga orgánica, y los microorganismos están encargados de digerir esta carga orgánica, permitiendo una limpieza de estas aguas. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase.